Muy buenas noches una vez más. Este es tu programa Voz de Restauración y Renovación. Con ustedes, pues, como le habla en el señor Armando Pomares y mi anfitrión aquí conmigo, Lori. Lori, puedes saludar y vamos en oración. Lori, si puedes encender el micrófono porque lo tienes apagado. Bueno, Padre amado, Padre eterno, Padre santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos por el privilegio de estar aquí este día, Señor Padre. Háblanos a todos y cada uno de los que necesitamos oír tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Esto solamente pasa en vivo. ¿Tú me escuchas? No te escucho, yo no me escucho, no sé. Y el micrófono está prendido, no sé si será el mío, pero yo no, el micrófono apagado. No te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Pues Dios me los bendiga una vez más mientras Lori se va conectando poco a poco y ella va resolviendo el problema de lo que es el audio. Y yo creo que una de las cosas que tenemos en el programa es que como es en vivo, pues muchas veces suceden problemas técnicos en ciertos momentos. Gracias le damos a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y comenzaría con una de las preguntas que nos hicieron y yo creo que antes de contestarla, tendríamos que partir de que en las iglesias, ahora sí me escucha, no te escucho todavía. Ahí hay un gran tabú en cuanto a lo que la iglesia o el pueblo de Dios, que cuando ocurre situaciones de abusos sexuales no se pueden denunciar al agresor, tomando como punto de referencia muchas veces que Dios es amor, que Dios prácticamente se mira apagado el micrófono, Lori. Que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero yo creo que Dios es amor para perdonar nuestros pecados, pero cuando nosotros pecamos en cualquier cosa que hagamos, siempre tiene que haber una consecuencia. Una vez más, pues vamos a darle las buenas noches a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Salvación y así como también en México y en cada una de las emisoras que retransmiten este programa. Le damos a gracias por permitirnos llegar a sus hogares y dejarnos prácticamente que Dios nos use a nosotros para poderlos ministrar a ustedes. Lori, como estábamos diciendo, no sé si ahora sí me escucha, habla para ver si te escucho. No te escucho todavía. Parece que hoy es el día que tú vas a estar, pero tú me escuchas a mí, ¿verdad? Ok, hoy es el día que parece que tú vas a estar callada mientras tanto resuelves eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando desde este punto de vista? Estamos viendo entonces de que realmente muchas personas creen, como estábamos hablando, de que el abuso sexual, pues como pastor o como ministro, una vez que alguien me dice algo, pastor, yo cometí esto, automáticamente, cuando uno conoce este problema, pues realmente tiene la obligación de poderlo reportar. ¿Por qué? Porque algo que realmente en realidad, cuando usted lo mira, es un problema que no solamente usted cometió un delito, sino que también yo sería partícipe de ese delito. Pastor, pero me van a decir, pero si yo se lo confesé como un secreto de confesión, sí, hay secretos que yo puedo guardar, pero cuando se trata de maltrato de niños, maltrato de mujeres o viceversa, maltrato de hombres,
pues eso no es permitido o las leyes no nos permiten prácticamente, porque entonces yo también sería culpable, pero no, pero usted tiene que guardar el secreto de confesión, me dirían algunos, o dirían, o me estarían preguntando, pero realmente en esta pregunta nos dicen lo siguiente: en caso de abuso sexual, ¿debemos denunciar al agresor o es mejor dejar que la venganza, como dice la Biblia, la tome Dios, como se menciona en la Biblia? El oyente dice que hay un tabú en la iglesia o el pueblo de Dios cuando se ocurren situaciones de abuso sexual y no quieren denunciar al agresor porque se basa en la Biblia de que Dios es de Dios es la venganza. Pero vamos a tener un punto de vista de Dios es la venganza, pero no quiere decir de que el hecho de que Dios no, tampoco soy un tapete o una alfombra en la cual la gente van a pasarme sobre arriba. Tenemos derecho, tenemos ciertas cosas, y por lo tanto, cuando se trata de un abuso, eso es automáticamente todas las leyes, y no lo estoy desarrollando. Lori, ahora sí me escucha, ¿puedes hablar? Todavía no te escucho. No sé si es que soy yo el que tenga problemas en cuanto a donde estoy, o eres tú. No sé quién de los dos tiene el problema. ¿Tú me escuchas? Pero yo no te escucho a ti, y no se escucha. Habría que ver si Manuel nos confirma por a ver si nos dice, sí, igual es Lori. Dice que eres tú el que tienes el problema, Lori, en algún lado. Pues bueno, continuando. Eso es lo de menos. Pues Lori se incorporará mientras podemos resolver este problema. En cierta manera estábamos hablando de eso. Y esta parte la tendría que haber contestado Lori, pero qué pregunta importante es esta realmente. Muchas veces, como había comenzado en la iglesia, está ese tabú o ese dilema. El pastor o el ministro tiene el deber de denunciar a alguien que cometió un abuso sexual con alguien. Todo lo que se trata de abuso, tanto sexual como abuso físico, realmente estamos en el derecho, y más cuando también se trata de niños que son abusados, estamos en el derecho de prácticamente de comunicárselo a las autoridades convenientes para que ellos tomen nota y hagan lo que ellos tengan que hacer. Es verdad que Dios es amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es algo, pero realmente cuando se trata de ese tema, está fuera de lo que es el alcance de los ministros. Es algo que la ley ha establecido, y van a decir algunos, no, pero es que nosotros como cristianos tenemos que seguir la ley de Dios y no la ley de los hombres. Ok, si aplicáramos las leyes de Dios como en aquel tiempo, pues daríamos que entender ojo por ojo y diente por diente. Pero como no estamos en ese tiempo, estamos viviendo en el tiempo del amor y la misericordia, pues lo que tú hiciste vas a ser retribuido a ti. Pero como estamos en los tiempos de la gracia, pues tú vas a tener consecuencias del pecado que tú has cometido. La Biblia nos enseña que debemos cuidar a los vulnerables, y en situaciones de abuso el amor cristiano nos lleva a proteger las víctimas y actuar en su defensa. Aunque la Biblia también nos dice que la venganza pertenece a Dios, no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque estaríamos permitiendo que cierta persona lo hizo una vez. Hay veces que hay personas simplemente que se arrepienten de boca, pero no realmente de su corazón. Lori, ¿me escucha? Todavía no te escucho. Todavía. Pero estamos en eso que estábamos hablando. Por si acaso, si tú te sigues de la Biblia, de la venganza pertenece a Dios, no significa que no debamos quedarnos de brazos cruzados. Mientras alguien sufre, nosotros estamos en el derecho de actuar de acuerdo a las leyes cristianas, pero también de acuerdo a las leyes. Por ejemplo, si usted robó, tanto es culpable como que lo sabe, si usted se arrepintió y no es un robo o algo que realmente, pero realmente dice, no, pero es que si tú robaste, porque un ejemplo, podemos decir que usted tenía un lapicero, alguien se lo dio y es un robo, pero no, en ese robo que hizo, no involucró otros problemas más grandes y se arrepintió y dio pie para perdonarlo, dio pie para realmente levantarlo y restaurarlo. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que no significa que debamos quedarnos con los brazos cruzados,
prácticamente en Romanos 12:19 nos dice, Dios nos recuerda que la venganza es suya y Él es juez justo. Sin embargo, eso no significa que debamos tomar medidas para detener el mal. Dios nos ha dado las autoridades civiles y leyes para que actuemos en justicia si alguien está siendo abusado. En nuestra responsabilidad como cristianos, no solamente de orar por él, sino también de buscar la ayuda adecuada y denunciar el abuso a las autoridades pertenecientes. Una vez no nos podrán decir nuevamente, en realidad ustedes no son cristianos porque no están haciendo lo que Dios manda, que es perdonando. Y si otro le dio un secreto un secreto de confesión, un secreto que te lo di a ti, no es para que tú lo comuniques. Pero el problema es que cuando se trata de abuso, no estoy hablando, hay cosas que tú vas a guardar, hay cosas que yo no voy a poder decir porque me lo has dicho en un secreto, y eso queda entre usted, Dios y Dios. Pero cuando se trata de abusos a menores, cuando se trata de abuso de mujeres, o cuando se trata de abusos con varones, o lo que sea, o cualquier tipo de abuso, estamos en el deber de denunciarlo. Si tú no lo denuncias, como hay un dicho que dice, tanto tiene culpa el que se roba la vaca, el que mata a la vaca, como el que le tiene solamente el cuerno para que la mate. Entonces, cuando usted lo pone a verlo, por eso vemos que también nos dice a nosotros que es importante que entendamos que denunciar el abuso no va en contra de la voluntad de Dios. En Proverbios 31, 8, 9 se nos exhorta a abrir nuestra boca por el mundo, a defender a los desamparados en este caso. Eso no significa no permitir que el agresor siga haciendo daño. La justicia de Dios es perfecta, pero la acción humana también es necesaria para proteger a las víctimas y restaurar el orden. Claro que al denunciar no solamente es un acto de justicia, sino también es un acto de amor hacia la víctima. Debemos procurar su sanación, buscar que se reciba ayuda y apoyo emocional y asegurarnos de que el agresor enfrente las consecuencias de sus actos. El hecho de que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado no quiere decir que no vamos a tener consecuencias de nuestro pecado. Qué fácil es venir a las cosas del Señor y decir, ay, me arrepiento porque maté a alguien y entonces pues no voy a pagar por eso. No, tú vas a pagar lo que tú hiciste. ¿Qué quiere decir? De que lo que tú siembras, eso mismo tú cosechas. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que el pecado trae consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias no nos van a agradar. Dime, Lori. Todavía no se escucha nada. Parece que hoy me va a tocar a mí hablar solamente, parece. Mira qué cosa. Pero lo que estábamos hablando entonces, que estamos actuando dentro de los principios de justicia y compasión que Él nos ha enseñado. Cuando usted lo pone a verlo, exactamente la iglesia debe ser un lugar de refugio y sanación. Muchas veces confundimos esa palabra refugio cuando estábamos hablando en el Antiguo Testamento, que si alguien cometía algo, había casas de refugio, casos de lugares en los cuales los cristianos se podían, los judíos se podían refugiar y no podían tomar ciertos límites hasta ahí. Pero en los días de hoy, en realidad, cuando habla la palabra del Señor, que es una casa de refugio, no está diciendo que vamos a albergar o vamos a dejar prácticamente que alguien que está haciendo algo malo lo siga haciendo y sin hacer nada. ¿Por qué? Porque entonces también nosotros estaríamos pecando juntamente con esa persona. Es un lugar de refugio y sanación, pero esto implica, como estábamos hablando, que la iglesia es un lugar de refugio y sanación, pero esto también implica que debemos a los que sufren. No debemos permitir que el miedo o el dolor nos haga callar. Entonces ahora vamos a decir, hermano Armando, pastor, como usted quiera decirme, pues yo no voy a ir a su congregación porque en realidad usted, si yo llego a contarle algo que me pasó, espérate. Depende de qué tipo de pecado tú estás
confesando, si es una violación, si es un abuso de menor, si es algo de lo que tú estás haciendo que es mal y es severo y que prácticamente eso no solamente va a afectarte a ti, porque si tú no cumples con lo que tú has hecho, también va a haber problemas para todos los que están alrededor y saben lo que tú hiciste. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo esto? Que el abuso de los niños, de las personas mayores, prácticamente Dios es fiel y va a tomar en cuenta esto en realidad. Pero debemos hacer todo lo posible por actuar de manera justa. Pero usted es un injusto porque me echó para adelante y me estoy tomando como referencia yo para que nadie salga hablando ni salga diciendo algo. En realidad, esto no es de que si soy justo, es hacerlo correcto. Porque el que va a tomar justicia es Dios. Yo hago lo correcto como cristiano, como ser humano, como parte de la sociedad. Y la sociedad prácticamente dice la palabra que si no nos sujetamos a las leyes morales y a las leyes humanas, siempre y cuando no violen la palabra de Dios y no vayan en contra de Dios, yo tengo que sujetarme a las leyes humanas. Pero vamos al caso que simplemente no debemos permitir que el miedo y el dolor, como estábamos hablando anteriormente, nos haga callar. Que Dios nos dé sabiduría, prácticamente es donde tenemos que tener en cuenta que Dios es el que nos da la sabiduría, nos da lo necesario y la valentía, porque es duro realmente en cierta manera cuando alguien te confiesa algo que maltrató a una dama, a un niño o a alguien, a una persona mayor, y tú te quedas callado y no hay justicia, pero es que el que hace justicia es el Señor. Yo no te voy a condenar por lo que tú hiciste. Una vez lo que tú pagues con la sociedad, lo que tú hiciste, pues las puertas siempre van a estar abiertas porque nadie te puede juzgar porque fallaste, caíste o algo, pero tienes que pagar con la sociedad lo que tú hiciste mal. Por eso vemos que buscan ayuda ya sea a través de las autoridades o de alguien que confianza. Por eso muchas veces personas abusadas sexualmente, abusadas o maltratadas o con golpes, muchas veces no buscan consejos dentro de las congregaciones, porque muchas veces nosotros no decimos, no sigue con esa persona, no. ¿Cómo tú vas a seguir con alguien que te está maltratando, con alguien que te está ultrajando? Es más, piense que hoy, más allá, voy a ser un poco más radical. Hay veces también que el maltrato no es solamente físico, el maltrato muchas veces viene desde un punto de vista verbal. Pero realmente, cuando usted lo pone a pensarlo, Dios es amor. Dios sigue amando al pecador, pero el pecador tiene que confesar su pecado y va a tener consecuencias por lo que él hizo. Pero a todos nuestros oyentes les recordamos que si están enfrentando una situación de abuso, busquen ayuda, ya sea a través de las autoridades competentes de su lugar donde usted vive o de alguien de confianza. La iglesia está aquí para apoyarlo, para pasar ese proceso, porque realmente este es el propósito de la congregación. El propósito de las congregaciones no es porque queramos poner a alguien por delante ni nada, sino que el propósito de una iglesia es el refugio, es ser una casa para poder aprender prácticamente lo que tenemos que hacer. Y Dios nos va prácticamente guiando a través del Espíritu Santo y nos va dando lo necesario para poder seguir adelante. Una vez más, el problema más grande muchas veces es que el que calla un abuso está actuando, compartiendo lo mismo que hizo la otra persona. Y es duro decirlo, a veces no nos gusta que nos digan algo, pero en realidad es una cosa que legalmente los ministros somos llamados a denunciar a las personas que hacen abusos sexuales, abusos físicos de niños, mujeres o hombres muchas veces. Y realmente, pastor, pero es que si yo estoy golpeando a mi esposa y yo llego a usted, pero es para pedirle consejo para no seguirla golpeando. Pero, ok, te doy el consejo, pero ¿y qué? Y después en la próxima la vuelves a golpear. Por eso es una pregunta, esta fue una pregunta bastante
¿cómo podríamos decir? Dura, no dura, pero sí realmente en muchas maneras, hay veces no queremos contestarla y muchas veces queremos obviar de que como ministro, pues no tenemos, como ministro, como cristiano, si alguien cometió un abuso, pues no lo tengo que, no lo tengo que juzgar, no lo tengo que criticar, no puedo decir nada, pero realmente si usted lo aplica por las leyes y por las normas que nos regimos, estamos en el deber de denunciar a cualquier persona que haga un abuso de otra persona. Y sin más que decirle, pues hoy continuaría esperando, y si Dios lo permite, que Lori, si me está escuchando, pueda incorporarse en este programa. Hoy parece que estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Y hoy el programa que nos tocaba hablar es de ser transformando nuestro dolor en un propósito. La palabra nos dice a nosotros, en cierta manera, de que Dios nos ayuda en medio de nuestras tribulaciones y nos ayuda a transformar nuestros lamentos en baile. Cuando nosotros hablamos de esto, vemos entonces que la palabra nos ayuda a nosotros a sobrellevar nuestro dolor, a sobrellevar y nos da el gozo en medio de ese dolor. Cuando usted lo ponemos a verlo en sí, prácticamente el propósito de mi dolor en medio de ese dolor, el propósito que hay en mí, dice prácticamente, nos habla a nosotros que sabemos que en la vida el sufrimiento llega de muchas formas, pero también sabemos que a través de ese dolor podemos crecer en la palabra, podemos crecer en el Espíritu Santo y al mismo tiempo también el dolor nos puede convertirse en algo mucho más grande y transformador, no solamente para mí, sino también para aquellos que me están escuchando. Y fíjense qué cosa más risible. Y me estoy riendo desde el punto de vista bueno, porque yo casi hoy le estaba diciendo a Lori que no me siento bien, me siento un poco como con fiebre, no me siento bien realmente. Y le iba a decir, no sé si voy a poder participar, y dije, pero bueno, Señor, dame la fuerza para poder estar. Y mire, y ahora salió lo contrario, que es Lori la que no ha podido entrar en el programa. Dios sabe las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que en medio de lo que yo estoy pasando, Dios está permitiendo que pueda llevar a cabo el propósito de este programa, que es darte aliento en medio del dolor, aliento en medio de la tristeza, aún en mi enfermedad, aún en mi problema. Yo puedo decirte a ti que en ese dolor que uno va pasando puede sentir el gozo, y que Dios nos bendice, nos da lo necesario para sentir gozo en medio de las tribulaciones. Y convertir ese dolor en algo transformador para mí y para otro. Cuando vemos de esa manera, pues vemos entonces que el dolor nos puede parecer interminable, que prácticamente nunca se va a terminar. Pero quiero que recuerden algo. Aunque el sufrimiento es inevitable, el propósito de Dios es inquebrantable. ¿Qué quiere decir? Acuérdese, hay un Dios que es todopoderoso y todo lo puede. Y la palabra nos dice a los que somos creyentes, todo lo que me pasa obra para bien. Porque en mi vida hay un propósito de Dios para mí. Y en tu vida hay un propósito de Dios para ti. Yo no sé lo que tú estás pasando, qué circunstancias estás pasando, qué dolor estás pasando, pero solamente yo te insto y te recuerdo que para Dios no hay nada imposible. Hay muchos ejemplos de personajes bíblicos que podemos tomar desde el punto de vista que ellos pasaron por dolor y sufrimiento. Elías dice que era un hombre como común y corriente como cada uno de nosotros, y la palabra nos dice a nosotros que aún con sus dolores y con su sufrimiento, Elías que tenía prácticamente, y con sus pasiones y todo lo que él tenía, siempre buscó la presencia de Dios.
Y ahí es donde nos complace a nosotros prácticamente tener a un Dios que en medio de nuestro dolor, Él nos da lo necesario para poder seguir adelante. Exactamente, sabemos que en momentos de dolor todo parece oscuro, todo parece prácticamente que no hay una solución. A veces nos preguntamos el por qué a mí me pasa y no le pasa a otro. Pero si yo sirvo a Dios, Señor, ¿y por qué me están pasando estas cosas a mí? A otros que ni sirven a Dios, a otros que hacen lo malo, todo le va bien. Pero la palabra nos dice a nosotros que uno de los profetas decía, ¿por qué a mí, por qué los otros están sobresaliendo y a mí no? Y todavía, pero al final se dio cuenta y dijo, el hombre prácticamente tiene nulo todo lo que está haciendo. Prácticamente el hombre puede ser como la hierba que hoy nace y mañana se marchita. Entonces él estaba diciendo, todo lo que el hombre pueda conseguir, al final, si no lo logramos obtener honradamente o haciendo la voluntad de Dios, pues nos pueden ser de tropiezo las bendiciones. Vemos a Job en el capítulo número 1 y el versículo 21, él dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Ahora sí, Lori. No sé, se me oye. Ahora sí, gloria a Dios. Ahora sí estamos bien. Voy por la parte donde estábamos hablando. Dice que exactamente lo sabemos que en los momentos de dolor todo parece oscuro. Y estaba hablando de la experiencia de Job en el capítulo 1 y el versículo 21. Él dijo, el Señor dio y el Señor quitó, que era la parte que tú tenías que haber hablado. Ahora vamos ahora la parte que te sigue es la que yo tenía que haber hablado. Pero Jehová dio, Jehová quitó. Dice ahí, el Señor quitó, pero sé el nombre de Dios bendecido. ¿Qué quiere decir? Que en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, y es lo que yo le estaba explicando a la audiencia, que yo qué cosa más grande que yo casi te estaba diciendo a ti que yo no iba a estar en la radio hoy, en el día de hoy, porque realmente no me siento bien, me siento indispuesto. Pero sin embargo dije, Señor, yo voy a entrar, yo no sé por qué yo voy a entrar, pero voy a hacer lo que tenga que hacer, porque realmente no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres hacer. Y mira qué es lo que pasó. Si yo no hubiera estado, pues entonces ese tiempo hubiera estado fuera del programa, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces, pero lo que estábamos hablando, eso lo dejó. Dios dio, Dios quitó. Puedo estar enfermo, ¿no? Dios me dio la salud, Dios permitió que me enfermara, aunque Dios no va a permitir algo malo que llegue a mi vida, pero es parte del proceso del ser humano, que hay veces vamos a estar sanos, hay veces vamos a estar enfermos, hay veces son descuidos también, que no nos cuidamos saludablemente, pero con todo y eso, Dios nos da la sabiduría. ¿Por qué? Porque en medio del dolor de Job, Dios transformó su dolor en una bendición. ¿Por qué? En una bendición. Porque cuando veo la historia de Job, cuando veo lo que Job pasó, yo digo, lo que yo estoy pasando no es nada comparado a lo que Dios pasó. Lori. Sí, es verdad, pero también no solamente Job pasó muchas pruebas y entonces él perdió todo, todos estaban en contra de él y yo creo que nosotros pasamos de momentos también así donde estamos, estamos pasando de un desierto o que se muere alguien o que si perdemos algo o estamos atravesando más o menos, no como Job, porque realmente Job pasó cosas trágicas, pero yo sí he experimentado en mi vida que hay gente que te abandona, hay gente que creen que estás loca si, por ejemplo, Dios te está hablando y te está sanando, hay gente que te va a juzgar y Job pasó todo de eso, pero es que todo tenía un propósito. Uno, yo creo que Job tuvo que pasar eso porque Dios le enseñó que Él es soberano. Él le enseñó que cómo Él podía cuestionar a Dios si Dios le había dado todo. Y entonces, alguna vez que pasamos de alta y baja en nuestra vida y tenemos que darnos cuenta que Dios sí te va a dar momentos
que son felices, te va a dar a lo mejor todo lo que tu corazón quiere, siempre que esté en la voluntad de Él y que esté en el propósito de Él. Pero después viene un momento donde a lo mejor hay dolor, hay cosas que te pasan, y yo creo que las cosas que te pasan negativas es porque también Él quiere llamarte la atención, porque si siempre fuera verano, entonces tú no supieras que lo que Dios está haciendo en tu vida, o ni te acordaría de Dios si no pasa de todo eso. Y yo creo que también, no sé si usted tocó también no sé, usted tocó también el dolor que pasó José, pero tenía un propósito. No sé si lo tocó. Todavía no he ahí esa parte Me atrás. adelanté. Todavía te voy dejando ahí. Voy a volver de nuevo para atrás, un poquito para atrás. Ajá. Realmente yo creo que una de las cosas que vemos acá es la confianza de Job, para que nos vayamos poniendo otra vez de nuevo como estábamos. Realmente aquí vemos la confianza de Job, en la cual prácticamente ahí nos indica a nosotros que yo no vengo al evangelio por las bendiciones, yo vengo al evangelio por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Creo que ese es uno de los grandes falsos testimonios que estamos dando cuando predicamos: ven al Señor o a los pies de Jesús, que Él te va a resolver todo, que no vas a tener problemas. ¿Y qué pasa si Dios no contesta tus oraciones? ¿Vas a dejar de amar a Dios? Y yo creo que eso fue lo que Job y la experiencia de Job nos transmite. Él, a pesar de que él lo perdió todo, confiaba en Dios. Por eso él pudo decir: Jehová Dios, Jehová quitó. Igualmente pasa en nuestras vidas. Hoy estoy sano, mañana no estoy sano, con todo y eso, yo sigo confiando en Dios. Pero hay una cosa muy importante, Lori. Quiero recordar que a nuestros oyentes que el dolor, aunque no lo entendamos, tiene el poder de acercarnos más y más a Dios y de transformarnos en algo que nunca imaginábamos. Me viene a la mente me viene a la mente también el ejemplo de José, que ahí donde vamos cayendo, y ahí donde te lo dejo a ti. Sí, José fue traicionado de su hermano, y él también fue vendido como esclavo. Lo pusieron en la cárcel, injustamente, porque no hizo nada. Y aún así, en el final, cuando se encontró con aquello mismo que le habían hecho todo eso y le habían hecho sufrir, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para que se cumpliera lo que hoy estamos viendo, que se conserva la vida de mucha gente. Y eso es en Génesis 50:20, donde él vio el propósito, solo que veía como tragedia. Fue usado por Dios para salvar muchas vidas, porque él salvó su pueblo, porque tuvo misericordia en los ojos del faraón, y entonces allí él fue en un comando, un rango grande, donde él pudo ayudar a su pueblo cuando no había de comer. Y Dios lo había preparado para todo eso. Alguna vez Dios te está preparando por algo más grande, pero no te puede preparar cuando tú tienes a tu alrededor, tú tienes muchas distracciones, tú no vas a oír la voz de Dios. Y entonces cuando tú estás en los momentos donde de verdad tú no puedes hacer nada, es cuando tú te aferras a Dios y le pones más atención a Dios. Y Lori, déjame decirte una cosa realmente. Yo creo que la base de todo esto es de que cuando hablamos de distracción, estamos hablando tanto cuando tengo o tanto cuando no tengo. Me distraigo cuando tengo mucha abundancia y me distraigo cuando no tengo. ¿Por qué? Porque mi mente y mi corazón no está en Dios, sino en lo que tengo o lo que no tengo. Y yo creo que ahí es donde nos hace la diferencia en la madurez, en el crecimiento como creyente. Nunca puedo ser transformado si no pasar un proceso o pasar por una etapa. Vemos el ejemplo de la mariposa,
se convierte en un caterpillar, pero antes de llegar a ser mariposa, la mariposa pasa por una transformación. No es fácil prácticamente pasar esa transformación, pero la pasa y al final tiene como resultado la belleza de la mariposa. Igualmente pasa con nuestros problemas y nuestras circunstancias cuando lo vemos, Lori. En realidad, cuando tú lo ves, vemos como tú dijiste, José, fue traicionado, fue prácticamente exiliado por la familia, pero con todo y eso, el secreto que lo mantuvo a él es que su confianza estaba en Dios y al mismo tiempo que estaba su confianza en Dios, él se basó en el propósito que Dios le había dado a través de los sueños. Y yo creo que eso es lo que Dios nos pone a nosotros en nuestro corazón. No importa lo que tengamos o lo que no tengamos, sino cuál es el propósito, el por qué yo estoy en esta tierra. Es para ganar las cosas materiales. La Biblia nos dice de qué le vale al hombre ganar todos los tesoros del mundo cuando Y pierde pierde todo. su alma. Amén. Exactamente. Yo creo que en el dolor, como vimos en José, Job, esto fue transformado en algo positivo y también para ayudar a otra gente. Que uno nunca sabe a quién tú vas a ayudar, aunque está en el dolor. Yo he visto que yo puedo ayudar a otra gente poniendo mi dolor como aparte, porque Dios está usando eso para acercarme a Él, pero lo más importante que tenemos que ver es que tú puedes ser la diferencia, sea una persona, a muchas personas, pero tú puedes hacer la diferencia a alguien que a lo mejor estaba pensando a suicidarse, estaba pensando a quitarse la vida. O está pasando por hambre o está pasando de algo. Yo creo que esta diferencia que nosotros como cristianos, no solamente hablar que somos cristianos, pero poner en acción que somos cristianos puede hacer la diferencia en alguien. Y nosotros lo vimos en toda la escritura también. Pablo mismo, él sufrió, él experimentó persecución, naufragio, golpiza, ser encarcelado por la causa de Dios, de Jesús predicando el evangelio de Dios. Pero en medio de todo, él nunca, y pasó también dolor, él tenía lo que él dice una guión o una enfermedad que él tenía que no se le iba, un dolor que nunca se le iba. Y con todo eso, él igual estaba haciendo la obra de Dios y estaba siempre dándole gracias a Dios en todo. Y Pablo yo creo que expresó algo profundo en Filipenses 3:10 cuando dice, quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en su sufrimiento. Y yo creo que Pablo entendió que a través del sufrimiento podía conocer más a Cristo de una manera más profunda. Y yo creo que todo el mundo, si ponemos atención, si no estamos diciendo, ay, ¿por qué yo? Y pobre mí. En vez de hacer eso, si nosotros nos ponemos a escuchar al Señor, lo que nos está tratando de decir, podemos entender más, podemos conocer más de Cristo, de Dios y sus planes con nuestra vida. Entonces podríamos decir, Lori, que lo increíble de todo esto prácticamente con referente a transformar mi dolor o mi sufrimiento en algo positivo o algo, o superar ese dolor, ese sufrimiento o lo que me está pasando, prácticamente es como yo respondo al dolor. Pues de la manera de que yo respondo al dolor, puedo sanar más rápido o puedo tomar más tiempo para pasar ese proceso. Al igual que, como lo vuelvo a redundar de nuevo, Job tuvo su tiempo, José tuvo su tiempo, él tuvo, la Biblia no nos refiere exactamente cuánto tiempo él estuvo en la cárcel, cuánto tiempo él estuvo de esclavo, pero sabemos que es un tiempo corto, pero con todo y eso, él se mantuvo fiel. Entonces, la respuesta a ambas preguntas de que cómo yo puedo transformar el sufrimiento en superación, aunque el dolor físico, porque recordemos, somos seres humanos. No solamente
paso ese dolor desde el punto de vista físico, sino emocional, espiritual y práctica, y está íntimamente relacionado a lo largo de esta práctica, está relacionado a lo que, cómo yo experimento ese dolor de acuerdo a cómo yo decido pasar ese proceso. Sí. Exactamente. Y entonces, otra cosa que tenemos que recordar es como cuando nosotros queremos alcanzar una carrera, hay que sacrificar, hay que pasar test. O sea, que lo que cuando tiene que hacer tarea o que tiene que sacrificar tu tiempo, que tiene que hacer, prepararte para sacar buena nota pero en todo eso es la preparación. Entonces yo creo que también como cristiano, Señor nos tiene que preparar y tiene que usar alguna vez para que nosotros entendamos, tiene que usar algunos de los desiertos que nosotros tenemos que pasar para darnos cuenta que Él está en control de nuestra vida, que Él sí puede liberarnos de cosas que a lo mejor nosotros nunca vimos que teníamos y que tenemos que arreglar. Y también prepararnos para poder ayudar a otro, porque si no pasamos de alguna situación, no vamos a poder decirle a alguien yo te entiendo, porque no lo va a entender. Lo puede, por ejemplo, entender un poquito, pero no con la experiencia que tú pasaste, lo mismo que él pasaron. Entonces, yo creo que otra cosa es el ejemplo más grande que nosotros tenemos, el ejemplo de Jesús. Él pasó mucho tu sufrimiento. Amén. Y ahí es donde caemos de nuevo, Lori, el dolor físico, porque el Señor pasó dolor físico, pasó dolor emocional. Prácticamente están íntimos y lo vemos cuando prácticamente tú te quedas solamente hablando. No, yo estoy en sufrimiento, yo estoy en dolor, pues tu cerebro se empieza a preparar, porque bueno, espérate, estamos en un cuerpo humano. Y si yo empiezo a hablar y a decir, me duele emocionalmente, tengo este problema, entonces el cerebro se empieza a activar para encontrar soluciones. Hablando del espiritual, estamos hablando del hombre emocional, el hombre carnal. Y cuando yo actúo de acuerdo a lo que el cerebro empieza a pensar para tratar de solucionar los problemas, lo estoy haciendo humanamente. Y ahí es donde caemos en fracaso. Puede ser que algunas veces nos vaya bien, pero la mayor parte de la palabra nos dice a nosotros que si nosotros hacemos nuestra voluntad y hacemos las cosas de acuerdo a lo que yo pienso, pues al final voy a tener fracaso. Pero cuando hablamos desde el punto espiritual, dice que el espíritu está presto, pero la carne, mis emociones, mis sentimientos, muchas veces de acuerdo a lo que yo estoy pasando, no me permiten ver más allá de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y se nos olvida los milagros, lo que Dios me ha bendecido, en lo que Dios, ya con el simple hecho que estemos vivos, ya es una Amén. Y la otra cosa es que como por lo menos Jesús sabía el propósito que él tenía que hacer, aunque eso es doloroso porque él sabía que lo iban a crucificar y que tenía que pasar todo eso. Y como usted dijo, eso fue, él tuvo dolores, sufrimiento físico, mental, psicológico, él tuvo todo eso. Pero él ya sabía su propósito. Entonces, a lo que voy es que Dios alguna vez nos quiere enseñar cuál es nuestro propósito, pero no le estamos haciendo caso. Entonces, para hacer que Él verdaderamente nos dé el propósito, tenemos que pasar de esta duro desierto proceso, como lo queremos hablar. Y entonces, Él sí quiere él no quiere que nosotros suframos, pero alguna vez no le ponemos atención hasta que viene un proceso. Y allí es cuando le ponemos atención y estamos buscando de él y él no está hablando. Entonces, el dolor de Jesús en el camino del sufrimiento era para nuestra salvación. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando estamos en un proceso es pedirle, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué
está tratando de enseñarme, qué está tratando de decirme a cambiar, porque alguna vez es para cambiar algunas cosas que todavía no hemos entendido, porque si nosotros decimos que somos de Cristo, entonces tenemos que actuar como Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiando nuestra vida, cambiando lo que tiene que ser cambiado. A lo mejor antes nos poníamos impacientes y ahora nos está enseñando a ser pacientes. Hay cosas que a lo mejor te iraba antes rápido y entonces ahora te está enseñando a calmar tu ira o a cambiar alguna cosa que tú ves que Él te está enseñando. Y yo le digo, pastor, también alguna vez hay cosas que son generacional y que todavía no le hemos soltado, no se le hemos dado a Dios y no hemos orado para liberación. Y entonces eso también es una carga. Entonces Dios alguna vez en el proceso no hace ver todo esto porque no nos damos cuenta. Y yo le voy a decir, mi mamá estaba en la leyendo cartas y haciendo cita espiritual, él estaba en todo eso. Y entonces yo no me acordaba de eso, ¿verdad? Y entonces cuando Dios te lo revela a través de un proceso que a lo mejor tú estás pasando, y entonces yo tuve que orar por eso y decirle a Dios que me liberara de eso, porque es algo que te persigue, porque es algo generacional que tú puedes cortar esta, tú sabes, esta generación, ¿cómo se dice? Curse, no sé cómo se dice en español, pero Una maldición una generacional. maldición generacional. Y entonces alguna vez tenemos que hacer eso y no nos damos cuenta porque no, a lo mejor no nos acordamos o no sabemos. Y Dios también te quiere preparar en eso para romper eso, porque a lo mejor eso te impide también a crecer en su camino. Y como tú estabas diciendo, Lori, en realidad, cuando tú lo ponemos a pensar, Ujú, muchas veces tenemos que, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de lo que estamos pasando, es pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que vamos a aprender, como tú lo dijiste, y qué ujú, propósito tiene lo que yo estoy pasando. Nada pasa por pasar. Dice que Dios no nos va a dar una carga que no podamos sobrellevar. Y yo me acuerdo una vez cuando fui a parar al hospital, ya he ido a parar al hospital como 2 o 3 veces. Y estas 3 veces que he ido a pasar, la primera cuando fui, no entendí, yo, Señor, pero ¿por qué? Y realmente me tenían que operar del hombro. Y antes de que yo fuera a la sala de operaciones, Dios me mandó a orar por alguien y oré por el hombro de esa persona y él se sanó. Y ujú, porque después a dar testimonio, no, yo me tenía que hacer una operación y Dios me sanó. Y yo digo, pero Señor, si lo hiciste con él, ¿por qué no lo hiciste conmigo? Y ahí es donde entendemos, no con todas las personas, Dios obra igual, Dios sabe por ujú, qué. ¿Sabe lo que por qué Dios me mandó al hospital? Porque ese día teníamos que hablarle del evangelio, darle las buenas nuevas de salvación a 2 personas que estaban en el hospital. Entonces, a sí, veces tú no vas a entender por qué lo estás pasando, pero cuando tú le pides al Señor que te dé sabiduría para entender lo que tú estás pasando, entonces pues te abren los ojos espirituales y comprende y le das ujú, la gloria y la honra a Dios que a pesar de tu proceso, tú estás siendo de bendición a otro y no solamente tú estás siendo transformado en cuanto a fortaleza, paz, paciencia, templanza, dominio propio, pero también ayuda a otro a pasar el ujú, dolor o a pasar lo que ellos están pasando. Desgraciadamente, el problema es que muchos cristianos y muchas personas piensan que no vamos a pasar problemas cuando venimos a los PDX, ujú, pero se nos olvida que la palabra nos dice, por muchas tribulaciones, no dice una, por muchas ujú. tribulaciones pasará el justo. Justo. Lo que más me gusta del final de esa oración es, pero de todas ellas, no quiere decir de que no entré, voy a entrar Ujú, y las sí, voy a pasar. Que voy a tener algunas consecuencias de esas tribulaciones, sí, pero aunque hayan esas consecuencias, me van a ayudar a alcanzar un propósito o me van a ayudar prácticamente a transformar mi manera de pensar y saber cómo guiar mi sufrimiento a una superación en la cual ujú. estaba antes. Sí, es verdad. Y entonces
Es como usted estaba diciendo, yo una vez fui al hospital 2 veces y era la primera semana y la segunda semana. Y yo no entendía por qué estaba allí la segunda vez. Entonces, como usted dice, si usted le dice, Dios, es algo que yo tengo que hacer aquí, no es solamente para que a lo mejor me dé medicina o me sane, pero tiene que haber algo que tú me quieres enseñar o que tú quieres que yo esté ayudando a alguien. Y yo vi lo que Dios me estaba diciendo, porque la segunda vez que yo fui, estaba una señora que estaba en una silla de ruedas y estaba llorando. Y entonces Dios, como el Espíritu Santo me dijo, ve y ora por ella. Y yo fui a orar por ella y ella me abrazó y yo le di un abrazo, pero todo el mundo me creía que estaba loca uh, porque tú sabes, dice, pero es un hospital y ella le está dando un abrazo, a lo mejor se contamina. Usted sabe que la gente pasa, pero yo no me importó nada de eso porque yo creo que ella necesitaba este abrazo, necesitaba, porque yo le digo, mira, Dios te ama. Y ella se puso a llorar y dice, gracias porque yo sé que Dios me ama, pero lo quería, como que ella lo quería sentir otra vez, que alguien le decía que Dios la amaba, como confirmarle que Dios le amaba. Y es una simple palabra a lo mejor para nosotros, pero para ella, como yo le digo, usted puede hacer un cambio a una persona solamente para darle una palabra o para ayudarla en alguna cosa que ellos necesitan ayudar. Y entonces yo creo que en el camino, especialmente del cristiano, el enemigo no va a ser contento que usted está caminando con Dios. Y entonces las pruebas no son solamente para crecimiento, pero es también porque el enemigo no le gusta lo que usted está haciendo, porque realmente está, está derrumbando algunas cosas de, o sea, del enemigo, o está salvando a alguien que el enemigo quería matar. Y entonces le está arruinando los planes a los enemigos. Entonces, Dios tiene que prepararnos, porque ¿cómo vamos a vencer al enemigo si nosotros no estamos preparados? Y yo creo que nos pone en un periodo de, de, um, de ponernos, ¿sabes? Estando preparados en los momentos difíciles, porque estamos buscando de Él. Amén. Y partiendo de una parte básica, entendemos que lo vemos con el Señor Jesús. En medio de su sufrimiento, en medio de ese dolor que Él pasó, nos dio a nosotros el gozo de la salvación. Igualmente pasa en nuestras vidas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, podemos llevar paz, podemos llevar gozo a otras personas y podemos llevar a esas personas a darle fortaleza para que puedan seguir adelante. Si puede con nosotros, también puede con ellos. Lo único que Dios necesita es que confesemos nuestro pecado, confesemos nuestras circunstancias y Él es fiel para ayudarnos. Y realmente cuando tú lo pones a verlo, Lori, como tú has estado diciendo en este programa, no solamente hablamos de lo que dice la Biblia sobre cómo enfrentar el dolor, sino también cómo compartir ejemplos personales, ejemplos de la Biblia. Y yo creo que eso es parte de lo que es la convivencia de la comunidad cristiana, que yo creo que Dios, ya la gente está cansada de que solamente hablemos Dios, Dios, Dios. No, la gente quiere ver realmente que somos seres humanos, que también Dios nos está transformando a nosotros, Dios está cambiándonos a nosotros y Dios está a través de nuestro sufrimiento y dolor poderle dar a otras personas palabras de consuelo, palabras de aliento y al mismo tiempo cuando tú alientas a otros te alientan a ti. Sí, y yo estaba hablando hoy con una hermana en Cristo y ella está pasando de de su proceso. Entonces estábamos hablando de eso y yo le decía, bueno, busca una iglesia, ve y busca a alguien que te pueda ayudar. Y ella dice que no, que la iglesia somos nosotros, y es verdad, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, pero ella decía que la iglesia allá afuera no es un edificio. Pues yo le digo que los edificios y lo que la llamamos iglesia, estos son como hospitales, y usted lo ha predicado muchas veces, que la iglesia es como un hospital. Entonces, si no hay hospital donde la gente puede acudir y ayudarlo, entonces, ¿dónde va la gente? Porque por eso está mucho depresión, suicidio, o mucha gente que ya no quiere caminar en las cosas de Dios, porque no han acudido
a gente, porque es verdad, no todo el mundo, lo que decimos, somos cristianos, vamos a demostrarle el amor de Dios, ¿verdad? Y, y todos estamos en el proceso de crecer, porque nosotros, todo el mundo podemos fallar, como usted dice, somos humanos, pero a lo que voy es que ella tiene un concepto que no, la iglesia no es, no es lo mismo donde te pueden ayudar, que ella cree que como por ejemplo que ya están siempre en los eventos y que se está introduciendo mucho mundo, lo cual es verdad, en algunas iglesias se está introduciendo mucho mundo, pero, ¿sabe? Y entonces ellos también me estaba diciendo que si voy a una iglesia me van a criticar, no me van a entender. Y tiene razón, la gente alguna vez no se quiere abrir con lo que somos cristianos porque por miedo que lo vamos a juzgar en vez de ayudarlo. Pero Lori, déjame decirte una cosa, también es una Un pretexto. trampa del enemigo que está usando para que la gente tampoco acuda a los templos, a los lugares de congregación, porque en Sí. realidad la palabra nos dice a nosotros que la iglesia es un hospital y en un hospital tú vas a ver, si lo hablamos en el sentido secular, vas a ver gente herida, gente que los miembros los tiene separados, algo que le está pasando. Igualmente pasa en las congregaciones. Vas a ver mentirosos, vas a ver chismosos, vas a ver gente que te van a calumniar, gente que te van a... Y entonces, eso no es pretexto para que tú no vayas o no asistas a una congregación, porque entonces de una manera prácticamente, como te podría decir, humanamente. Y eso es lo que está pasando en los días de hoy. Estamos buscando congregaciones de acuerdo a mis necesidades, no si Dios está en ese lugar, así Dios está hablando en ese lugar, porque en cualquier lado que entremos nosotros, lo echamos a perder. Y en realidad, Lori, yo creo que eso es una de las grandes cosas que está pasando, que muchas veces es verdad que la iglesia ha dado mal testimonio, entonces quiere decir que Jesús, porque tuvo un Judas, porque tuvo un Pedro que dudó, entonces cuando Pedro le dijo, Señor, no hagas eso, pues oh, mira, vámonos a otro lado y no vayas a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate, no era que era Satanás, sino que apártate de mí, porque no estás haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Igualmente pasa en las congregaciones. En las congregaciones hay chivo, hay cizaña, hay de todo, pero están en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Dios dice que está donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Amén. Y confianza no está en lo que ahora. Yo no puedo estar en un lugar donde hay falsa doctrina, falsas enseñanzas, pero si un ejemplo, chisme, contienda, ira, entonces quiere decir que en el tiempo antiguo, Corintio, nadie hubiera ido a la iglesia de Corintio, porque en Corintio había problemas de un hijo con una madre que estaban juntos. Había chisme, había contienda, había ira, había esto, había el otro, y se nos olvida. Efesios, también vamos en el Apocalipsis, también vemos todas esas circunstancias en las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir de que esto no es nuevo, algo nuevo? Esto viene desde el tiempo después de los apóstoles. Esto ha sucedido, ha sido la artimaña del enemigo para hacer que la gente no asista a las congregaciones. Iglesia perfecta no hay. El único perfecto en las congregaciones es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, así es. Perdón, tú no vas a poder crecer en ningún lado si tu actitud es simplemente por lo que ven, por lo que oyen o por lo que hablan. Así es. Pero sí, al que vamos es que nosotros realmente tenemos que mirar cuál es el propósito en nuestra vida que Dios nos quiere dar, el plan para cada uno de nosotros, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo creo que es realmente darle nuestra vida a Dios, buscar de Él y estar más cerca de Él y escuchar, porque si Él nos está llamando la atención a cada uno o a lo que estamos dispuestos a oír a Dios y Él tiene un propósito. Y por eso
tenemos que crecer y madurar espiritualmente, Lori, porque si queremos pasar el dolor y convertir ese dolor en algo positivo o en algo que va a edificarnos no solamente a nosotros, sino a los demás, tenemos que crecer en las cosas de Dios. Porque, mira, como pastores yo le puedo fallar, como hermanos muchos te van a fallar, pero hay uno que no nos falla, ninguno de los dos. Y es el que está fiel para levantarte a ti, levantarle a nosotros, y es donde realmente es lo que está Dios exigiendo en los días de hoy, que nos amemos los unos a los otros y que en cierta manera vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, Lori. Porque si nos aplicamos lo que yo veo en las congregaciones, no iría a ningún lado y me quedaría viendo solamente el internet. Es bueno, pero cuando el predicador está diciendo algo que no me gusta, puedo cambiar el canal. Algo que diga, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a suplir, en medio de tu dolor, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero, ¿y qué si Dios te da todo lo que tú necesitas, pero estás viviendo de voluntad? Es verdad. Pero yo sí hice eso por un tiempo. Yo también me aparté y no quise asistir a una iglesia porque estaba muy herida. Y usted tiene razón, es que sí, está recibiendo palabra, pero lo que pasa es que tú necesitas de congregarte para crecer. Si tú quieres crecer en Dios, tienes que congregarte, porque con la gente tú también vas a crecer y vas a moldear tu carácter y empezar a vivir como Dios quiere que tú vivas. Amén. Y para terminar, Lori, realmente, y esta, fíjate que no quedamos ahí, pero en realidad, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué muchas personas se cambian de congregaciones? Porque todavía ellas mismas no han sido sanadas. Y cuando tú no has sido sanado de tu dolor, cuando tú no has sido sanado de lo que tú estás pasando, entonces tú entras no en el espíritu, entras en la carne, en tus sentimientos, y todo lo que pasa en esa congregación te va a ofender, te va a hacer sentir mal. Y realmente la única manera que el hombre siempre se justifica, pues ya no voy más a ningún lado y me quedo en la casa. Para ver tantos hipócritas, mejor me quedo en la casa. Para ver tantos mentirosos, mejor me quedo en la casa. Para ver tantos prácticamente que me van a juzgar, me van a calumniar. Pero se le olvida que Jesús lo calumniaron, lo señalaron, lo hicieron todo, y con todo eso habló y logró el propósito de Dios, que era darnos la salvación a nosotros. Y nosotros no vamos a pagar el precio. Entonces estamos en un problema. Para tú pasar tu proceso de dolor, de sufrimiento y convertirlo en propósito, tenemos que pagar el precio. Lori, algo más y nos cierras orando. Ok, no, que la audiencia que me está viendo, yo espero que tú hayas aprendido algo y que ponga atención a lo que Dios te está diciendo o en tu proceso, y que le ponga realmente tu oído, que tú abras tu oído y tu mente para que Él te pueda hablar, porque si no, si está en un proceso y no le está poniendo atención, de nada sirve tu proceso, porque no está creciendo y no está oyendo la voz de Dios. Entonces te damos las gracias por escucharnos y voy a hacer una pequeña oración para cerrar el programa de hoy. Gracias a Dios por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, otra vez viniendo, Señor, a las casas, Señor, de lo que no están oyendo, Padre Santo, que eso no sea solamente una charla, Padre Santo, porque no es lo que nosotros queremos que esto sea, Señor. Esto es palabra que tú nos has dado a nosotros y nos está fortaleciendo a nosotros, y queremos que, Señor, la audiencia, Señor, tenga esta palabra, Señor, y que la pueda, Señor, que tú les hables a su corazón, a su mente, y que ellos puedan crecer en ti. Dale ánimo para seguir adelante, porque realmente tú, Señor, los ama. Tú, Señor, quiere que ellos tengan un plan especial para Él. Tú tienes un plan especial para ellos, Padre Santo, y yo sé que tú puedes hacer milagro en su vida. Lo único que tienen que hacer, Señor, están atentos a lo que tú le estás diciendo en este proceso que ellos están
atravesando, Señor, en su vida en este momento. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor. Ahora te pido que tú lo pongas en tus manos y todo lo que hemos hablado, que vayan en su corazón, Señor, y que tú los cuides a todo lo que nos está viendo, Señor, y dale palabra, Señor, de aliento y de fortaleza. En el nombre de Jesucristo te lo decimos. Amén. Amén y amén. Y una vez más, gracias por habernos escuchado en este tu programa, Voz de Renovación y Restauración. Pues nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, hasta el próximo miércoles, en el nombre del Señor. Dios te bendiga, pasen una buena noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.